no aparezcan de aquí, como ya ayer fue el examen y así, digamos, ¿no? Y esto ya lo habíamos conversado desde el año pasado, ¿no? Desde antes de entrar a estas clases virtuales y cuando estábamos todavía en clases, ¿no? Allá en la facultad. Ok, entonces, aclarado eso, de todas maneras, después de que lean todo lo de la plataforma, cómo vamos a finalizar, si quedan algunas dudas, el día viernes lo podemos charlar, no hay problema, estamos a tiempo, pero no se olviden, este sábado ya tenemos nuestro examen, ¿no? Nuestro examen, y estamos cumpliendo el calendario. El calendario decía hasta el 6, último día de clase, y el 6 va a ser nuestro último día de clase. Y después el 7 en adelante ya tenemos, bueno, nosotros estamos un poquito atrasados, nos falta el segundo parcial. Luego viene el segundo parcial es este sábado y el examen final el próximo sábado y así. Pero este sábado ya tenemos nuestro segundo examen parcial. ¿Ok? Bien, estamos hablando de programación orientada a objetos y esta es una evolución en el área de programación de los tipos de datos. Y hoy vamos a plantear otro ejemplo. Eh, Primero, aquí hay dos clases, por ejemplo, la clase fecha y la clase tiempo. Vamos a hablar de la clase tiempo, pero antes, recuerden, ¿cuál era la base para entrar a esto? Era el manejo de registros. Un récord es un tipo de dato que contiene, o sea, para crear una variable a partir de este tipo de datos, que en lugar de guardar un dato, se pueden guardar dos, tres o más datos. Pero estos datos no son solamente juntar datos, sino que de alguna manera estos datos están relacionados. En el ejemplo del registro T posición, en el registro T posición guardamos las coordenadas, ¿no? La coordenada X y la coordenada Y de un objeto en el plano, en el plano de la pantalla, por ejemplo, para tener ese par de datos, porque ese par es un dato en realidad. El par entero es un dato. Entonces, si solo quiero guardar datos en algo y para poderlos recuperar, los récords pueden estar bien. Entonces, en ese sentido, ¿cuándo es que necesito hacer récord y cuándo necesito construir una clase? Entonces, la respuesta sería, yo necesito un récord, en el caso de T posición, por ejemplo, es un récord, la fracción también podría ir dentro de récord, también. Es decir, si yo necesito algo donde meter datos solamente y no requiere cierta verificación, sino simplemente tomar, guardámelo y más tarde lo recupero, entonces si es solo guardar datos para recuperarlos después, un registro está perfecto para eso, un registro. Pero si se necesita algo más, ¿qué más? En el caso de la fracción, podríamos, si nos olvidamos de la validación del denominador, voy a guardar un par de datos, uno es el numerador y el otro un denominador. Si solo quiero guardar y no requiere validación, entonces podríamos haberlo hecho en un récord. Entonces, ¿por qué lo hicimos clase y no un récord la fracción? Por dos motivos. Uno de esos atributos, uno de los datos a guardar requería validación. Uno de los datos, el denominador. Entonces, ese era el motivo esencial por lo que se hace una clase y ya no un récord. En récord no hay validación porque se guarda el dato directo. La validación se la dejamos al usuario de la variable, al programador. Entonces, ahí, ese es un motivo, ¿no? El que requiere validación, o al menos uno de los datos. El segundo motivo es porque necesitamos correr un algoritmo que trabaje exclusivamente con esos datos. Y ese algoritmo era simplificar. Simplificar es algo que se va a hacer exclusivamente con esos datos. Entonces eso justifica la creación de una clase. Ahora, en algunas clases habrán más procesos de validación y pocos otros algoritmos. En otro tipo de clases vamos a tener validación de repente casi nada, pero sí vamos a necesitar hartos algoritmos
para esos datos, algoritmos propios para esos datos. Y la otra es que haya una combinación. Se necesita validación de algunos datos y se necesita algoritmos específicos para esos datos. Y en esos casos es donde necesitamos crearlo en una clase, crear un tipo de dato clase y no un simple récord, no un simple registro. ¿De acuerdo? Esas son las motivaciones. Bien, ahorita como segundo ejemplo vamos a ver la clase tiempo. Tiempo es una clase de datos que va a permitir guardar tres datos, tres que están relacionados, la hora, el minuto de esa hora y el segundo del minuto de esa hora. Es un instante en el tiempo, como si ahorita miramos el reloj, son las 13:54 con 20 segundos. Entonces, la hora 13 es el minuto 54 de la hora 13, los 20 segundos de ese minuto de esa hora. Entonces, es un instante en el tiempo y esos tres datos están vinculados, ¿no es cierto? La hora, minuto y segundo están vinculados. Son parte del tiempo, ¿no? De una instancia del tiempo. Desde ese aspecto, deberíamos poder hacer un récord. Es decir, sí, está bien, podríamos hacer un récord, pero si declaramos un récord tiempo, donde vamos a guardar tres datos, esos tres variables internas las tendríamos que declarar de tipo byte. Y si van a ser de tipo byte, significa que en cada registro, digamos, en cada variable de tipo tiempo, podría almacenar la hora en cualquier formato, es decir, una hora de 0 a 255, el minuto de 0 a 255 y el segundo también, como no se va a validar nada. Entonces, la hora real es de 0 a 23, de la hora 24 hasta la hora 255 no existe, entonces eso, si fuera un récord, podría guardar cualquier hora, cualquier minuto, cualquier valor numérico en el rango de 0 a 255 en estas variables. Y eso no puede ser, ¿no? No podemos estar guardando horas que no representan a nada. Entonces podemos decir que esto no va a ser un récord, no puede ser un récord porque se requiere validar esos datos. Los tres datos se requieren validar. Todos los datos que almacena necesitan ser validados antes de almacenar. Es como decir, bueno, voy a poner un negocio donde voy a vender, qué sé yo, empanadas, salteñas, cosas que sirven para vender hoy, no mañana, hoy. Entonces tengo que validar todo lo que voy a usar porque es para hoy, no para mañana, no se congela, algo así. Como necesitamos validar esos datos, entonces esto ya de por sí es una clase. Ahora, como operaciones propias con los datos, aquí, a diferencia de fracción, que queda una operación clarísima que era simplificar, aquí no hay. ¿Qué vamos a simplificar? La hora, el minuto, no hay nada que simplificar. Esos datos son los que se guardan, se quedan ahí nomás. Pero como servicio vamos a ofrecer un toStr, o sea, que devuelva esos tres datos en una cadenita. Pero eso no lo hace, no es por ese método que esta clase está definida, es por sus atributos. Bueno, aclarado ya el diagrama, entonces el otro tema del que les quiero hablar es que en lo que vamos a hacer hoy día hay 4 tipos de personas involucradas. 4 tipos de personas. El primero es el analista, el que analiza el problema y diseña este diagrama, que es el diagrama de clase. No le miren a la fecha, solo mírenle a la clase tiempo. Él es el que analiza el problema y dice, a ver, esta es la clase de objetos que vamos a necesitar. Los objetos de esa clase almacenan este dato, estos datos, 3 datos, ¿no? Y esto se tiene que hacer en palabras que se entiendan, no en una letrita. Esto debe ser entendible. El analista diseña el diagrama con palabras entendibles, porque no diseña para él, diseña para él y 2 personas más. Hay 4 involucrados, les dije, en todo este proceso. Uno, el analista. Él diseña el diagrama de clase, nombre de la clase, qué cosas va a guardar y qué servicio va a dar aparte del estándar. A partir de aquí entra en labor el segundo personaje que llamamos el implementador.
Es este señor que mira el diagrama y dice, yo tengo que crear un módulo donde esté ese tipo de dato nuevo, la clase tiempo. Entonces vamos a irnos ahora al lado de este otro personaje, me imagino que ya tienen RadioStudio levantado, y vamos a crear un módulo, nuevo módulo, Unit Delphi, ese es un módulo, ¿no es cierto? Vamos a crear un nuevo módulo. Y voy a hacer mi ventanita más chiquitita. Ahí está. En este nuevo modulito, aquí en el interface, es donde se define la clase. Para definir, tengo que poner la palabra type, ¿cierto? Y empezamos la definición mirando el diagrama. Yo soy el implementador, este segundo personaje, y estoy mirando el diagrama del analista. Aquí dice, debe construir algo llamado tiempo, eso sale del diagrama tal como está ahí, y esta es una clase. Esta clase va a tener dos zonas, privada y pública. Privada es lo que va a guardar y que no necesita que el programador se entere, y público lo que quiero que el programador se entere. Es como la casa, digamos. En la barda y lo que está dentro de la barda, digamos, ¿cierto? Lo que quiero que vea la gente y lo que no quiero que vea la gente. Algo así. Bueno, en privado normalmente van a ir las variables donde se van a guardar los datos que están en el diagrama representado. Hay tres datos, hora, minuto, segundo. Entonces en privado digo en qué variables se va a guardar esa información. ¿Qué variables son esas? Entonces aquí digo H de hora, M de minuto, S de segundo y los tres son de tipo byte. Eso viene del análisis, ¿no? Que se hace. Se van a guardar números y el tipo de datos más... aquí no le van a poner integer, ¿no? Porque no hay hora negativa, minuto negativo, segundo negativo. Entonces, hora, minuto, segundo. Listo. Esas son las variables donde se van a almacenar los datos representados aquí en el diagrama, ¿no? Hora, minuto, segundo. Luego, aquí vamos a ir compensando un poquito. En la parte pública tengo que declarar tres tipos de métodos. Y en la privada otros dos tipos de métodos. Comenzando por el constructor. El constructor siempre va a ir en el lado público. Ahora, que se llame create es una opción. Casi todas las cosas, bueno, todo lo que hace Delphi se llama create y nosotros podemos utilizar ese término también u otro nombre, el que quieran. Digamos. Por ahí le ponen en vez de create inicializador o algo así. Digamos. Listo. El otro tipo de método es el destructor, que aquí no hace falta porque el paquete me lo va a dar sin que lo pida. Digamos, ¿no? O sea, va a liberar el objeto, lo va a hacer. Constructor, destructor. Los modificadores y los selectores no se ponen en esta zona, se van a poner en el privado. Solo el constructor, destructor y los otros métodos. O sea, por ahora constructor, destructor no, y los otros métodos ya son los que están en el diagrama. ToStr es una función, se llama ToStr, que va a devolver una cadena. ¿Listo? ¿Qué me faltan? Modificadores y selectores, esos se deben escribir aquí, en el privado. Debería haber un proceso modificador por cada atributo. Si hay tres, debería tres. Ahora, ¿cómo defino que va a haber? Analizando uno por uno. Alguien me va a pasar algo de tipo byte para guardar. Entonces, cualquier valor del byte es aceptado para la hora. La respuesta es que no, solo del 0 al 23. Del 24 al 255 son datos no válidos para la hora. Entonces, ¿requiere validación? Sí. Por lo tanto, voy a escribir el proceso de validación, procedure, set hora. Set hora que va a recibir una variable que voy a llamar HH
de tipo byte. Este proceso va a recibir de afuera del objeto el dato con el que va a reemplazar un dato guardado, ¿cierto? La hora, pero requiere validar. El minuto, lo mismo. Alguien nos puede pasar un dato entre 0 y 2.55 y lo válido es de 0 a 59. Entonces requiere validar. Procedure set minuto. El recibe una variable que vamos a llamar de tipo byte. El segundo requiere validación también. Esos tres deben validación. En fracción 1 y un detallecito nomás, el 0, pero igual requería validación. En este los tres datos necesitan validación. No puedo solamente recibirlo y guardarse, que debo verificar. Bien, ahora los selectores. Los selectores es una función que devuelve el contenido que se supone que está guardado en cada uno de estos lugares. Bueno, nosotros lo vamos a guardar en estas tres variables y no necesito una función especial para desempaquetar, entonces no voy a escribir selectores. Directamente vamos a entregar lo que esté guardado. Solo a la hora de entrar verificamos. A la hora de salir ya no hace falta. Entonces, constructor, el destructor no hace falta. Modificadores, los selectores no son necesarios para esta clase y los otros métodos. Ahora, nos falta la última parte. Como los modificadores o los selectores suelen estar en el privado, significa que el que va a crear un objeto de esta clase no va a acceder a esos procesos. Están los procesos ahí, pero no van a poder acceder, o sea, no va a poder correr esos procesos. Y tampoco nos interesa que lo corra, lo que nos interesa es que guarde datos. Entonces, a partir del diagrama vamos a crear las pseudo variables, que son las properties. Property es como si estuviéramos declarando al atributo hora una variable, ¿no? De tipo byte. La idea es que se parezca, digamos, ¿no? No es una variable. Entonces acá, después de declarar la pseudo variable hora, hay que decir que cuando alguien quiera sacar un dato de la hora, lo va a sacar de la variable h que está guardada. El dato de ahí lo va a entregar. Entonces, read h. Y write, es decir, cuando alguien quiera ponerle un dato a la hora, tiene que pasar por el proceso de validación. Entonces, no puede guardarlo directo. Por eso aquí escribimos set hora. Fíjense que aquí la llamada al proceso es sin parámetros, porque el dato que va a venir es el dato que se va a ir de parámetro ahí. Solo hay que especificar, aquí hay que especificar de dónde va a salir el dato y a dónde va a poner el dato. Si necesito validación, al proceso ese que valida antes de guardar el dato. Bueno, la hora, algo similar es para el minuto, que también es de tipo byte. Necesita ser read, va a ser de la variable m, y si necesita write, va a ser con el proceso set minuto. Este es el atributo segundo. Fíjense que estos nombres los estoy sacando del diagrama. Ahí dice hora, minuto, segundo. Byte, el dato lo va a entregar directo de la variable s, y cuando alguien quiera guardar, va a ejecutarse set segundo, el modificador. Arriba le falta una T. ¿Perdón?
Arriba le faltó una T en set segundo. ¿Qué parte? En los procedures en C segundo. Ah, ya, sí. En los modificadores, tiene razón. Ok. Claro, está aquí y allá no estaba. Bien, un temita acá, una desventaja que esto es de la mayoría de los paquetes, no compilan, sería interesante, ¿no? Que active el compilador, pero no compila. Si ustedes miran por acá arriba, está desactivado el compilador. Es una ventaja en teléfono, ¿no? Que la aplicación sí compila, solo que en el teléfono pueden crear el módulo, pueden crear la clase, pero no la van a compilar porque no reconoce la palabra class. En lugar de class reconoce object. Todo esto es lo mismo, pero no reconoce tampoco las properties. Este es un concepto de OOP que la mayoría de los lenguajes de programación soporta, pero no Pascal. Esto es Pascal, Object Pascal, que no es lo mismo que Pascal. La base es Pascal, pero no es lo mismo. Bueno, sigamos. Ya está definido, entonces, todo esto es la definición de la clase. Recuerden que definición no es como dice al diccionario o a la Wikipedia. Aquí definición está definida esta palabra, que va a ser una clase que está formada por estas cosas en el privado, estas cosas en el público. Eso es la definición. Ya está definido la clase tiempo, ahora hay que implementar todos sus procesos. Y para eso nos copiamos los procesos. Primero, el orden no importa, todos los procesos. Las properties no son procesos. Entonces, estos otros dos sí. Control C. Y lo copiamos aquí a la zona de la implementación. Control V. Esos no son los únicos procesos. Hay estos otros que están en el privado también, igual. Control C. Y los copiamos también acá. Control V. ¿Ok? Para que no les cueste mucho, yo les voy a pasar todo lo que debe ir en la zona del interface. Se lo estoy pasando al chat. ¿Dónde está el chat? Aquí está el chat. Y ya se los pasé al chat, de ahí lo pueden copiar ustedes. Ahora aquí hay que comenzar la programación de cada uno de estos métodos. Entonces a cada método hay que agregarle el nombre de la clase, tal como está aquí, puntito, y ya está el método constructor de la clase tiempo. ¿Qué tenía que hacer este constructor? Su trabajo es inicializar con datos coherentes. Cuando fue la fracción lo inicializamos como 1 sobre 1 porque 0 sobre 0 estaría complicado, digamos, ¿no es cierto? 1 sobre 1 estaba bien. Ahora en este caso, ¿qué hora es válida? Bueno, la hora 0 es válida, es la medianoche, ¿no es cierto? El minuto 0 también es válido, sigue siendo parte de la medianoche, y el segundo 0 también. No significa que todas las variables deban inicializarse con el mismo valor, solo que la hora 0 es la medianoche y esa es la hora base. Cuando se cree un objeto de esta clase, que ya nomás sus tres variables tengan datos. Esa es la idea del constructor. Ahora, la función toStr, igual hay que agregarle la clase puntito. Ponerle su begin y su end a cada proceso. Ok. ¿Qué tiene que hacer el toStr? Bueno, es una función, así que hay que retornar, ¿qué cosa? La hora, minuto, el segundo, pero convertido a cadena. Entonces, como está en numérico, int toStr, la hora que está en formato numérico, que esté en el formato carácter, ¿no? Hora, la hora con dos puntitos, esto ya es literal, ¿no? Que salga la hora conectado con minuto, más
into str el minuto más entonces, hora, minuto y segundo convertidos en una cadena separado con los dos puntitos. Nada más tiene que hacer esa función. Es una función sencillita. Ahora, el modificador de hora también es de la clase tiempo, puntito, ya estuvo. Begin y end. ¿Qué tiene que hacer este proceso? Validar ese dato que llega, ¿no es cierto?, en el parámetro. Entonces, si esa variable HH es menor a 60, significa, no, esta es la hora, ¿no? Sería menor a 24. Menor a 24 significa que está bien. Then begin, si está bien el dato, lo guardamos en la variable h. Pero puede que no esté. Que nos pasen la hora 30, la hora 40, digamos, ¿no? Else begin. Si es de 0 a 23, perfecto. Lo agarramos. Y si no, lo traemos a este lado. Y eso se hace generando un error de excepción aquí, ¿no? Si no cumple la validación, generamos rise exception.create y el mensaje ya le ponemos nosotros. Error, ¿esto qué es? La hora. Hora no válida. Validamos la hora, si está bien lo guardamos y si no, generamos un error de excepción. ¿Ok? Bueno, sigamos con esto. Todas las validaciones tienen un carácter muy similar, así que no va a ser muy diferente. Tiempo, puntito, final, begin. En este caso igual, la validación sí, ese dato es menor que 60 sería, ¿no? De 0 a 59, estaría bien. Begin. Si está bien, lo guardamos en la variable m que tenemos definido para eso. Y si no, protestar, ¿no? Rise exception.create error minuto no válido. Y ya tenemos el modificador de minuto. Y el último es el modificador de segundo. Esto era tiempo. Poquito. Hora, minuto, segundo. Aquí la misma validación, ¿cierto? Si el SS es menor a 60. Si es así, lo guardamos en la variable S, el parámetro SS. De lo contrario, rise exception.create. Y el mensaje va a ser
Y listo. Bueno, por ahora ya no nos queda más que programar acá. Ya está. Esa es la implementación de una clase. Va variando el tema de los modificadores selectores dependiendo del análisis de la clase. Entonces lo voy a pasar aquí todo ese código de la implementación. Control C. Y ya está en el chat. Ya está definida e implementada nuestra clase. Ahora nos toca usar los objetos, pero primero les doy chance de que ustedes lo vayan poniendo ahí. No les digo porque no se puede compilar. Y luego vamos a ver al proyecto. Bueno, en teoría ya está. Obviamente, como les dije, no podemos compilar para ver si nos hemos equivocado en un punto y coma, en un puntito, alguna cosa. Vamos a pensar que lo hemos hecho bien, pero sí tenemos que guardarlo. Entonces hay que darle Save As, guardarlo en una carpeta que tengamos control. Si yo lo tengo aquí en la unidad D, una carpetita llamada IF110, otra carpeta llamada Z4, y ahí tengo varias cosas, pero ahí vamos a poner el módulo. Este se llama M que era tiempo, ¿no? Clase, este es el módulo de la clase tiempo, M tiempo, y guardar. Entonces ustedes también guarden el modulito en una carpeta, que recuerden dónde está y todo eso. Ok, si ya está guardado, ya hemos creado el modulito, entonces le damos Close All para cerrarlo todo. Y ahora sí le damos a File, vamos a crear un proyecto demo. En la primera opción, ¿no? Hay programa, aplicación para Delphi. En este proyecto demo vamos a ponerle unos dos botones, ¿de acuerdo? Botón 1, botón 2, unos dos botoncitos para programar. Programemos, pongamos unos 3 edits, igual que cuando hicimos con la clase fracción, ¿no? Es aquí para visualizar, este es para poder visualizar los datos. Yo los voy a hacer más grandes todo esto para que ustedes no necesitan agrandarlo. Yo le cambio la fuente para que lo vea mejor desde su pantalla. ¿Listo? Unos dos botones, unos 3 edits por ahora, después vamos a agregar otro edit, otros 3 más,
pero va a ser después. ¿Listo? Bien. Como ahorita no hemos programado nada de código, vamos a compilar para hacer el paso cero, pero antes, este proyecto hay que guardarlo en la misma carpeta donde está el otro módulo. Entonces hay que darle Save All, ¿no es cierto? Save All. Siempre nos pide dos nombres. El primero, y nos pide guardarlo, miren, siempre en la unidad C, Embarcadero, Radio Estudio y todo eso, pero es un lugar donde nosotros no tenemos control, entonces hay que guardar en la misma carpeta donde hicimos el modulito, o al revés, el módulo, copiar donde esté el proyecto, pero es un lugar que nosotros sepamos dónde está. En 110, Z4, ahí. Este es el, eh, M, formulario, este es el módulo del formulario, ¿no? Formulario, demo de tiempo. Para recordarme que este es el formulario para el demo. Estamos haciendo un demo, no estamos programando cosas, estamos creando la clase tiempo y queremos saber si funciona. Entonces, para eso hacemos un demo, ¿no es cierto? Y el siguiente nombre que me va a pedir es el nombre del proyecto. Ahora ya está ubicado en la carpeta, ya no hay que volver a buscar. Aquí le vamos a poner este proyecto, demo de la clase tiempo. Y listo. La cosa es que el proyecto tiene que estar en la misma carpeta donde está el módulo que vamos a usar. Esto de por sí solito ya ahora debería compilar. Pero va a compilar y como no hemos escrito nada de código aquí en este proyecto, no va a dar errores. En este caso le vamos a dar F12 o aquí de design pasan a code, en código, el paso cero, ¿no es cierto? Declarar la unidad. Este es el módulo del formulario y dentro del uses debería poner el nombre del módulo que acabo de hacer, que sería mtiempo, así se llamaba, ¿no es cierto? mtiempo. Pueden ponerlo al final, al medio, donde quieran. Como está más fácil aquí al inicio, lo pongo al inicio. Ya hay un montón de librerías ahí. Estamos agregando una más. Repito, el orden en el que lo pongan esto da igual. ¿Ven? Porque aquí está la lista de módulos que este programa va a usar. Ahora que solamente hemos dicho qué módulo va a ser parte del proyecto, ya podemos compilar. Yo le doy control F9 para compilar y ya me salió 9 errores. 9 errores. El formulario solito, el proyecto solito no tiene ninguno. Todos los errores estos tienen que estar en el módulo de la clase tiempo. Le damos OK. Y aquí nos muestra eso. Y aquí están todos los mensajes de error. Dice error M, el módulo M tiempo, correcto. No está declarado la palabra into.str. A ver, lo veo si está mal escrito. No está bien escrito. INT, TO, STR. El tema es que esa función no es una función propia de Pascal, no existe en Pascal. Pero Delphi tiene una librería donde está eso, así como nuestra librería de cadena, M cadenas o M números. Entonces, este tiene su propia librería para muchas cosas.
y esa función está hecha en esa librería. Y si no nombro la librería, no lo puedo usar. No puedo usar esas funciones. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Simplemente arriba, vamos para arriba, aquí en el interface, le agregamos uses, eso está en la librería system.sysutils. Y listo. Está en esa librería, así que agreguen este uses debajito del interface, arribita de type. System.sysutils. Ok, ahora solo estamos arreglando, daba 9 errores, ¿no? Entonces, en esto de los errores, siempre lean el primer mensaje de error, arreglen el problema y luego compilen. No traten de arreglarlos todos los errores. A veces el primero provoca los demás. Entonces aquí sin más le vuelvo a compilar con control F9. Solo compilar. Todavía quedan pendientes. Eran 9, miren, arreglé uno y ahora quedan 2. Bueno, y aquí este es el error y esto también para ustedes. Aquí esta es una cadena más, aquí está la otra cadena, más la otra cadena, más la otra cadena, y entre esta cadena y esta otra cadena debería haber un más. Me faltó. Me comí ese símbolo para concatenar las 5 cadenas, la hora, minuto, segundo, separado con los 2 puntitos. Arreglen eso y lo vuelven a compilar. Listo, seguimos compilando, control F9. Ahora sí ya no hay errores. Entonces, lo primero es eso. Solamente agregar el modulito y empezar a compilar. No tratemos de escribir programas porque, bueno, cuando tenga más experiencia Siria, pero ahorita lo que queríamos era probar el modulito a ver si compilaba el modulito. Y ha visto que a veces pueden salir hasta más errores, siempre uno se va a equivocar, le va a faltar un punto y coma por aquí, por allá, escribir mal una palabra, va a haber esa clase de errores. Entonces al compilar ya vamos arreglando los errores de uno en uno y luego ya estará todo arreglado y ya podemos programar. Como ya está todo compilado, entonces vamos a programar el primer botoncito. Ahora aquí, paso 0 ya está, ¿no? Incluir la unidad en el programa. Paso 2, paso 1, perdón, declarar las variables. Entonces vamos a hacer T1, T2, T3. 3 objetos de la clase tiempo. Hasta ahí ya vamos compilando otra vez. 0 errores, también declarado. Paso 2, crear los objetos. Ya han visto en la anterior clase los problemas que nos trae el no crear los objetos. Pareciera que están funcionando, pero al final se despatarra la memoria. Entonces, creamos los objetos. Eso lo hace el constructor de la clase, en este caso tiempo. Tiempo.create. Creamos un objeto de la clase tiempo. Vamos a crear otro objeto de la clase tiempo.
Los tres en realidad, ¿no? Ahora que ya están creados los tres objetos, hay que empezar a trabajar con ellos. Ahora recién podemos trabajar con ellos. Entre las cosas que vamos a hacer es cambiarle a uno de ellos la hora, el minuto y el segundo, mirando el diagrama. Ahora, hace rato, cuando estaba aquí, les decía que hay 4 tipos de personas. El analista que hace el diagrama de la clase, el implementador que agarra el diagrama y crea la clase, él es el que define la clase, lo implementa, por eso se llama el implementador. Y luego está el programador, usuario programador, el que va a utilizar esa clase definida en otro lado. Entonces, en este punto de programador que utiliza lo hecho por el implementador, miro el diagrama también. El analista es el que hace el diagrama. El implementador mira el diagrama para implementar, así sabe que este es el nombre de la clase, que estos son los atributos o propiedades y que este va a ser el método extra que se va a implementar. Ahora, desde este lado, como programador, ya no como implementador, como programador, quiero crear objetos. Y aquí arriba me dice el nombre de la clase, cómo se supone que debe estar escrito. Entonces, le declaro objetos de esa clase. Y luego tengo que crear objetos de la clase. Estos son métodos que van a crear un objeto, 2 objetos, 3 objetos de la clase tiempo. Entonces queda definido y finalmente creado. Ahora al objeto T1 le vamos a cambiar la hora mirando el diagrama. Hora, ¿no? H-O-R-A. Ahí está. Y aquí lo veo como si esto fuera un récord donde yo puedo guardar datos a libre albedrío. Entonces, por ejemplo, la hora que sea 14, en el mismo objeto T1, el minuto, 37, y en el mismo objeto T1, el segundo, 40. Y estoy cambiando los datos del objeto 1, voy a cambiar los objetos, perdón, los datos del objeto T2, hora, minuto, y segundo. El objeto T1 y el objeto T2 le hemos cambiado, y el T3 no, para que veamos la diferencia. Ahora, de que se han creado los objetos, le hemos modificado sus datos, podemos mostrarlo. Esto iba a ser en el edit 1, en el atributo text, ahí vamos a colocar el objeto T1, punto toEtcetera. Les recuerdo que ese toEtcetera es una funcioncita que nos entrega los datos del objeto en una cadenita, que esa cadenita se la vamos a pasar al edit para que la muestre. T2 punto toEtcetera.
¿Ves? La ventaja de programar es que ponemos la variable y él accede a ese proceso, digamos, en este caso función, directamente. Tu str va a trabajar con el objeto T1, con lo que hay dentro de T1, el tu str del editor va a trabajar con los datos que están adentro de T2 y el otro con los datos adentro de T3. Bueno, hasta aquí se supone que ya están creados los objetos, les estamos asignando datos y estamos ejecutando algún otro método, ¿no? Para desplegar. ¿Lo hacemos correr? Catorce, 37, 40, 14, 15, 16 el otro, y el otro 0, 0, 0. Este es el objeto que se ha creado. El constructor siempre inicializa con 0, 0, 0 y luego ya lo vamos modificando. Listo, me dicen cuando lo hayan hecho correr, hacemos un segundo ejemplito y listo. Fíjense, hoy día hemos definido la clase y ya estamos programando el demo para probar que funcionan los atributos de la clase. Ingeniero, una consulta. ¿Cuál era el error de hace rato? El de los signos de más. Creo que había uno por demás. No, ahí me sale el error. Compilando lento ustedes. Sí. Eso era aquí donde estaba, en el TUSTR. Aquí faltaba este símbolo. Bueno, esta es la parte para probar que crea el objeto, que modifica, que ejecuta tu str. Están los modificadores, ¿no? Probado, pero falta, hasta ahora, como programador, yo no sé si hay un proceso detrás de esto. Pareciera que me aguanta todo, ¿no? Esa es la idea, que parezca que aguanta todo. Pero en el siguiente ejemplo vamos a demostrar que no es así, que sí está funcionando nuestro modificador, pero primero hagan correr esto para luego hagamos el otro ejemplo.
Listo, como parte final, vamos a programar el otro botoncito. La idea es que esta vez vamos a sacar de los edit los datos, o sea, que el usuario teclee la hora, minuto, segundo en estos edit, lo vamos a grabar en un objeto y luego lo vamos a desplegar en otro. Para eso vamos a poner otro edit. ¿Ok? Vamos a tomar los datos de los tres edits y los vamos a poner en un objeto, pero esta vez no con datos fijos, sino con datos que el usuario teclee. Entonces vayan poniendo otro edit más ahí. En el edit 4 sería la cosa, ¿no? Entonces acá, en ese botoncito, igual vamos a crear un objeto de la clase tiempo. ¿Listo? Eso es declarar el objeto, ahora hay que crear el objeto. La clase es la única que crea objetos. Listo, ahora vamos a sacar, para colocar la hora, lo vamos a sacar para eso tengo que hacer un str_to_int del edit 1. Como esto está en formato cadena, del edit 1 vamos a sacar la hora. El minuto lo vamos a sacar del edit 2. Y el segundo igual. ¿Listo? Hora, minuto y segundo lo sacamos de los edit ahora. Y en el edit 4 lo que vamos a hacer es text, pegarlo ahí. Sacamos del edit, lo guardamos en un objeto y luego lo desplegamos en el otro edit para probar que está bien guardado. Interesantemente, acabamos de descubrir que ya había otro toString. Después vamos a ver qué hace el toString. Y hay un toStr que viene preprogramado, ¿no? Sin que le hayamos pedido. Pero después lo vamos a averiguar. Listo, hagamos ahora ese código. Crear un objeto, sacar los datos de los tres edit y pasarlo al edit 4, después de guardarlo en el objeto.
Ok, vamos a pasar datos aquí, ¿no es cierto? Por ejemplo, ya son las 14:53 minuto segundo. Si le doy clic en el botón 2, estos datos fueron guardados en el objeto T y del objeto T fue extraído y colocado en este edit. Entonces, ¿qué estamos probando? Primero que puede guardar datos variables. O sea, aquí le voy a poner las 10 de la mañana, con 20 minutos, con 30 segundos, y corre, digamos, ¿no es cierto? Corre. Pero, ¿qué acontece si aquí me equivoco y en lugar de las 10 le pongo la hora 25? El minuto está correcto, el segundo está correcto, pero la hora está mal. Hagamos clic en el botón 2 y ahí aborta el programa. Aquí, cuando aborte, le dan simplemente a continuar porque está en modo depuración. Y este es el mensaje que va a generar el error de excepción. Cuando genera un error de excepción, aborta y genera, fíjense, dice hora no válida. Está validando. Pareciera que simplemente lo está guardando en la variable, pero no es así. Al intentar guardar en la propiedad llama al proceso, el proceso verifica, si está bien lo guarda, y si no, está generando este error de excepción que le va a rebotar al usuario final como esta pantallita. No es que deba salir esto, digamos, esto lo debe controlar el programador, pero estamos haciendo un demo. Entonces, y aquí miren, en el momento en que se generó el error, que era cuando quería guardar el 25 en la hora, se abortó todo el proceso, no terminó el proceso. Por eso seguimos viendo lo que estaba hace rato. Simplemente no terminó. Fíjense, lo voy a borrar para que vean que no mostró nada. No es el dato anterior. Vamos a poner la hora correcta, digamos una hora 20. El minuto ahora, minuto 65. Botón. Otra vez aborta el programa. Aquí hay que darle continuar solamente para ver el mensaje. Mira, ahora minuto no válido, dicen. O sea, la hora está bien, el que está validando es el minuto, el que está incorrecto. Como ahí aborta, bueno, no termina de guardar el segundo, el minuto, la hora está guardada, el minuto no está guardado y el segundo menos está guardado. Ahí abortó y regresó al programa, no terminó de hacer, porque después de las asignaciones muestra en el edit 4, pero aquí no llegó a esa parte, quiere decir que abortó en la mitad del proceso. Ahora vamos a ver qué pasa si esto está bien, 20:15 por decir, y el segundo se nos ocurre ponerle 150. Otra vez aborta, le vamos a dar a continuar. Error, ¿no? El segundo no vale. Obviamente el dato para el segundo es no vale. Está corriendo el mensaje del modificador, que es el que valida. Ya si a esto le pongo, aunque sea 59, ahora ya guarda y por lo tanto muestra. Pero ya estamos mirando o verificando por lo menos de que no lo está guardando directamente, que estos primero no son variables. Nosotros sabemos que estos no son variables, pero parecen variables, ¿no es cierto? Porque lo estoy asignando ahí como si fuera una variable. Y que no es solo le estoy asignando, sino que esto está ligado a un proceso modificador que va a recibir el dato que le estamos mandando y lo va a validar. Y lo va a validar. Está validando también que aquí en este punto, cuando quiere guardar, va al proceso de validar, aborta ese proceso, aborta este proceso también, porque no aborta quiere decir que ahí se quedó parado y se salió. Eso es abortar. No terminó de ejecutar el resto de las instrucciones hasta llegar al final. Porque si hubiera terminado, hubiera mostrado algo, pero no muestra nada. Se sale directamente del lugar donde se genera el error de excepción. Ok, ya hemos creado objetos, hemos definido la clase, creado objetos, y estamos practicando y viendo ahora por lo menos cómo funciona
el modificador, que era importante en esta clase en particular. El selector solo entrega datos y eso lo probamos en el ToSTR, que entrega datos. Ok, eso sería todo por hoy, señores. Espero que hayan practicado un poquito, por lo menos hoy. Sigan practicando. Les vuelvo a recordar, el viernes es nuestro último día de clases con este tema de programación orientada a objetos. El sábado a las 9 de la mañana, nuestro segundo parcial de la unidad número 3, funciones, procedimientos, paso de parámetros, módulos. Pero de módulos, ¿qué hay que hacer? Solo definir eso lo hace el paquete, digamos, ¿no? Ni siquiera lo tenemos que escribir nosotros, el paquete lo hace por nosotros, ya sea en el teléfono o la compu. Entonces, en realidad lo que hay que saber hacer es escribir el proceso o función, saber si tiene parámetros, no tiene parámetros, y cuáles son los parámetros, si va a ser por valor, referencia. Esa es la clave. Después viene todo el algoritmo, ¿no? Eso es para el día sábado, este sábado, no de aquí a un mes, no, al otro año puede ser también, digamos, ¿no? O al otro semestre, pero este semestre es este sábado el segundo parcial. Bueno, pues terminamos por hoy, nos vemos el viernes.